En esta oportunidad vamos a repasar los contenidos del sistema endocrino. El sistema endocrino está constituido por glándulas, grupos celulares y células individuales que producen hormonas, sustancias secretadas al torrente sanguíneo y transportadas a diferentes tejidos y órganos, donde se unen a receptores específicos regulando o activando funciones celulares. La naturaleza química de las hormonas es muy variada. Hay hormonas esteroideas, es decir, derivadas del colesterol, glucoproteínas y proteínas, polipéptidos, péptidos pequeños y derivados de aminoácidos, y también derivados del ácido araquirónico, como los leucotrienos, las prostaglandinas y las prostaciclinas. El sistema endocrino se relaciona funcionalmente con el sistema nervioso, en la medida en que ambos son coordinadores de respuestas. Pueden actuar al mismo tiempo sobre las mismas células y efectores, y hay neuronas que secretan hormonas, y a este mecanismo se lo denomina neurosecreción. Las hormonas no siempre son liberadas a la sangre para ejercer su actividad. En la secreción parácrina, la célula diana es contigua o adyacente y cuenta con receptores específicos para el producto hormonal volcado al conectivo o al intersticio. En la secreción autócrina, en tanto, la célula expresa en su superficie receptores específicos para la hormona que ella misma secreta, es decir, se ejerce una actividad autorregulatoria. En la secreción yuxtácrina existe comunicación por contacto con otras células, habitualmente mediante nexos, o bien con la matriz extracelular. Y en el mecanismo neuroendocrino, hormonas producidas en núcleos neuronales son secretados, como ocurre para la regulación del eje hipotálamo-hipofisario a través de los núcleos hipotalámicos. En la siguiente tabla se aborda la organización del sistema endocrino. Por un lado tenemos la porción unicelular, es decir, células aisladas del tracto digestivo y respiratorio. En el tracto digestivo encontramos una variedad de células que producen algunas de las siguientes hormonas: secretina, gastrina, serotonina, colecistoquinina, motilina, el péptido inhibitorio gástrico, la somatostatina y glucagón. En el caso de la vía respiratoria encontramos más que nada bombecina, serotonina o encefalinas. Y por otra parte tenemos el tejido endocrino multicelular, en el cual encontramos glándulas endócrinas propiamente dichas, como son la pineal, la suprarrenal, la tiroides y paratiroides, las gónadas, que son los ovarios de la mujer y los testículos del varón, el páncreas endocrino, es decir, conformando islotes, y actividad hormonal en los riñones, en el timo y la placenta. Y también dispuestos como neurosecreción, núcleos grises a lo largo del diencéfalo, por ejemplo, los núcleos supraóptico y paraventriculares de la eminencia media, que controlan o gobiernan la actividad adenohipofisaria, y en la neurohipófisis, asimismo, la prolongación de estos núcleos, la prolongación axonal de las neuronas que componen estos núcleos, formando parte del tallo infundibular y la paz nervosa. Y tejido endocrino epitelial, o sea, adenohipofisario, conformando tres regiones de la adenohipófisis que se denominan par distalis, par tuberalis y pars intermedia. En este caso, en el gráfico, en la tabla, la posición de la hipófisis o glándula pituitaria es central, lo que revela su actividad como organizadora del sistema endocrino. Vamos a describir ahora la glándula pineal o epífisis. La glándula pineal se encuentra ubicada en el techo del tercer ventrículo. Es una glándula pequeña, subcentimétrica, que puede llegar a pesar hasta 200 miligramos de peso. Y en su organización encontramos dos tipos de células: los pinealocitos, que son las células secretoras, y se organizan en pequeños cordones, caracterizadas por contener inclusiones lipídicas y un núcleo grande con un nucleolo prominente. El contenido de secreción de los gránulos de estas células contiene la hormona de la glándula, que se denomina melatonina. Y después hay células sustentaculares, que son astrocitos, se las denomina células intersticiales, y representan aproximadamente el 5% de la población total de la glándula. Es común que a lo largo de la vida que aparezcan precipitados de calcio, conocidas como acérbulos cerebrales o arenilla cerebral, y estos precipitados de calcio puedan hacerse visibles en los estudios radiológicos. Por último, entre las células parenquimatosas de la glándula aparecen capilares, que es característico que se incluyan como capilares fenestrados. La actividad de la pineal humana relaciona la exposición de la luz de la retina con su actividad endocrina. Su hormona, la melatonina, se secreta con la luz
y en mamíferos ejerce control sobre la función reproductora, ya que inhibe al eje hipotálamo hipófisis gonadal. A la derecha de la imagen podemos observar un corte de hematoxilina y eosina de glándula pineal, en la cual se pueden observar en este aumento tres depósitos o precipitaciones de calcio denominadas acérbulos cerebrales o arenilla cerebral. También está señalado con la abreviatura CF un capilar fenestrado. En la siguiente imagen puede observarse, hacia izquierda, un dibujo esquemático en corte sagital para ilustrar la posición del hipotálamo en relación a la hipófisis y también la posición de la pineal o glándula epífisis recientemente descripta. A la derecha de la imagen, por otra parte, aparece un cuadro sinóptico en el cual se esquematizan las hormonas hipotalámicas que tienen secreción a lo largo del tallo hipofisario a través de la pars nervosa y por otra parte, en la parte alta de la tabla, las hormonas hipófisotrofas que son responsables de gobernar la actividad adenohipofisaria. La glándula hipófisis pituitaria está ubicada en la silla turca, que es una depresión del hueso esfenoides. Se ubica en la línea media, en la base del cerebro, y es una glándula pequeña que alcanza hasta medio gramo en los varones y 1,5 gramos en la mujer que ha cursado gestación. Está organizada histológicamente en dos territorios, la adenohipófisis, que es el verdadero tejido epitelial secretor, que a su vez se compone de tres porciones, la pars distalis, la pars intermedia y la pars tuberalis, y la neurohipófisis, que está constituida por tejido nervioso, es decir, tejido neurosecretor, que comprende el infundíbulo y la pars nervosa. Se vincula anatómica y funcionalmente con el hipotálamo a través del constituyendo como un todo el eje hipotálamo-hipofisario. En esta imagen, y con técnica de hematoxilina y eosina, puede observarse aumento de 100 por un corte transversal de hipófisis de rata. Como puede apreciarse, en el sector izquierdo y superior, y señalado con las letras PD, puede verse la región de la pars distalis hipofisaria. Por dentro de esta aparece un espacio claro, señalado como HBR, que corresponde a la hendidura o receso de la bolsa de Rathke. Más hacia izquierda y hacia abajo aparece, y con aspecto tintorial más basófilo, la región señalada con PI que corresponde a la pars intermedia, que como puede verse es una región adelgazada de la glándula. Y firmemente adherida a esta aparece, y con su aspecto tintorial más pálido, señalada con PN, la porción nerviosa de la hipófisis, es decir, la pars nervosa. Además de los distintos aspectos tintoriales, puede observarse cómo es la relación entre las distintas porciones. En la siguiente imagen podemos observar cómo está organizada la pars distalis hipofisaria. Se trata de tejido epitelial glandular endocrino organizado en forma cordonal. Dentro de sus células se identifican células cromófilas, es decir, que tienen afinidad por alguno de los colorantes en la técnica habitual de hematoxilina y eosina, representando aproximadamente el 50% del total. Dentro de estas, la mayoría van a corresponder a células acidófilas, es decir, células afines por la eosina, que aparecen señaladas con círculo rojo. Y un 10% van a estar representadas por células basófilas, que aparecen señaladas con un círculo blanco. Dentro de las células que han sido degranuladas se conocen como cromófobas, es decir, que no tienen afinidad por los colorantes. Por último, van a aparecer células sustentaculares que se denominan folículos estelares. Estas células secretan interleuquina 6 y expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, lo que se las identifica como células presentadoras de antígenos. Y por supuesto que la irrigación de la adenohipófisis corresponde a capilares de tipo sinusoides. El siguiente es un gráfico descriptivo del eje hipotálamo hipofisario. Y aparecen reseñados cómo es la secreción tanto de la pars nervosa como de la pars distalis hipofisaria y cuál es su relación con los núcleos hipotalámicos. En la siguiente tabla aparecen resumidas las poblaciones celulares de la adenohipófisis. Por un lado tenemos la población acidófila, es decir, células que en la técnica de hematoxilina y eosina se tienen con la eosina, estando constituidas por la porción somatotrofa, que representa el 50% de la población celular, y cuya secreción es la hormona somatotrofina, que estimula el crecimiento de distintos tejidos del cuerpo.
Un 20% de la población celular está representado por la otra población acidófila, que está constituida por las células lactotrofas o prolactotrofas. Estas células secretan la hormona prolactina, que estimula el crecimiento y mantiene la actividad secretora de la glándula mamaria durante la lactancia. Asimismo, tenemos integrado una variedad de células basófilas. Las células basófilas están constituidas por la población corticotrofa, cuya secreción depende de un péptido denominado POMC o proopiomelanocortina, que a su vez se escinde en distintas hormonas. Por un lado, la adrenocorticotrofina o ACTH, que estimula el crecimiento de la zona fasciculada, el crecimiento y la actividad, ¿no?, de la zona fasciculada y reticular de la glándula suprarrenal. La hormona melanoestimulante, que estimula la actividad de los melanocitos de la piel. Y por otro lado, la beta-lipotrofina, que se escinde para dar endorfinas y encefalinas. Otra población basófila está representada por las células gonadotrofas, que secretan las dos gonadotrofinas del ser humano, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y por último, la tercera población dentro de las células basófilas está representada por las células tirotrofas, que secretan la hormona tiroestimulante o tirotrofina, que estimula el crecimiento y la actividad de las células foliculares del tiroides. En esta imagen tenemos dos cortes en distinto aumento, en 100 por y 400 por respectivamente, de par distalis de la hipófisis humana en técnica de hematoxilina eosina. En la imagen de la izquierda puede observarse cómo está organizada la par distalis y su relación con una delgada cápsula. Y a derecha, en la imagen de mayor aumento a 400 por, pueden identificarse con técnica de hematoxilina eosina las distintas poblaciones celulares adenohipofisarias, es decir, la población mayoritaria, que está representada por células acidófilas dentro de las cromófilas, una población minoritaria que está representada por células basófilas y por último células que se han degranulado, que tienen poca afinidad por los colorantes, que se denominan cromófobas. En la siguiente imagen puede verse a la derecha en las micrografías el desarrollo de la parte intermedia de la adenohipófisis humana. Como puede verse, su organización es rudimentaria, es una banda delgada de tejido que aparece firmemente adosada a la pars nervosa, y la característica distintiva de esta región es que puede observarse el desarrollo de folículos, como aparece señalado en la micrografía con la letra F. Estos folículos, en el caso de observarse, están rellenos de coloide. Característicamente, la pars intermedia humana tiene desarrollo de células cromófobas y basófilas, y es un sitio de secreción de MSH u hormona melánico-estimulante. Nuevamente en este gráfico observamos a mayor aumento la organización de la pars intermedia adenohipofisaria. Puede verse que la región de la pars intermedia constituye una delgada banda de tejido cuyas células predominantes son de tipo cromófobas o basófilas, y en este gráfico podemos observar el desarrollo de algunos folículos rellenos de material refringente denominado coloide. En cuanto a la pars nervosa, hay que decir que su organización está representada por células de sostén, denominadas pituicitos, que corresponden a células de la glía, a fibras nerviosas amielínicas que descienden por el haz hipotálamo hipofisario y transportan y almacenan las hormonas hipotalámicas antidiurética y oxitocina, cuya actividad es la siguiente. La oxitocina estimula la contracción de las células mioepiteliales de la glándula mamaria, es decir, estimula el vaciamiento mamario, la eyección láctea, y también estimula la contracción del miometrio, es decir, del músculo de la pared uterina, favoreciendo el trabajo de parto. Mientras que la hormona antidiurética favorece la reabsorción de agua en los túbulos distales y colectores de manera a reducir el volumen diurético, es decir, concentrando la orina. Por otra parte, la irrigación de la pars nervosa neurohipofisaria corresponde a capilares fenestrados. Por las fibras nerviosas amielínicas que componen el haz hipotálamo hipofisario, descienden las vesículas de neurosecreción conteniendo las dos hormonas de la pars nervosa, es decir, la oxitocina y la antidiurética. Estas vesículas se acumulan en la dilatación terminal de los axones, conocidos como telosdendrones, y pueden apreciarse como acúmulos de
de material denso denominados cuerpos de Herring. En la micrografía de la derecha, con técnica de hematoxilina crómica, están identificados con las letras CH estos acúmulos adyacentes a los capilares fenestrados, acúmulos de vesículas de neurosecreción, entonces conocidas como cuerpos de Herring, en la pars nervosa hipofisaria. En el siguiente gráfico se esquematiza la irrigación de la hipófisis. Como puede verse, las arterias hipofisarias superiores, ramas de la carótida interna, forman un primer plexo capilar a nivel de la eminencia media, constituido por capilares fenestrados. Desde allí descienden en forma rectilínea vénulas denominadas venas portales, que a nivel de la par distales forman un segundo plexo capilar, constituido por capilares sinusoides. Por otro lado, las arterias hipofisarias inferiores, ramas de la carótida interna, irrigan la par nervosa. Como puede verse, la pars distalis no recibe sangre arterial directa, sino que su irrigación depende del sistema portal hipofisario. En el siguiente gráfico se esquematizan las asas o loops de retroalimentación, o del inglés feedback. ¿Cómo ocurre la retroalimentación? Bueno, en general, la secuencia de activación tiene lugar a través de la activación o inhibición del hipotálamo, que consecuentemente secreta al sistema portal hipofisario factores liberadores, ejerciendo estímulos sobre la adenohipófisis para la secreción de hormonas tróficas, y finalmente estas hormonas tróficas estimulan la actividad glandular endócrina. La retroalimentación o feedback ocurre a través de las hormonas tróficas ejerciendo un efecto inhibidor sobre el hipotálamo. Este mecanismo se denomina retroalimentación negativa y es el mecanismo habitual de control o mantenimiento del equilibrio dinámico del sistema endocrino. La glándula tiroides es una glándula endocrina situada en la región anterior del cuello, por delante de la laringe y la tráquea. Presenta dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos por un delgado istmo. Se encuentra revestida por una cápsula conectiva que mide trabéculas y segmentan cada lóbulo en lobulillos. La unidad funcional y estructural de la tiroides es el folículo tiroideo. El folículo tiroideo, de forma esferoidal, cuenta con una pared compuesta por un epitelio simple cúbico acilíndrico, según el estado funcional de la glándula. Y dentro de este epitelio se incluyen en forma irregular células C o parafoliculares. Es decir, el epitelio está constituido por células foliculares, que son las células predominantes, y escasas células distribuidas en forma aleatoria, denominadas células C o parafoliculares, que apoyan en la misma membrana basal. La luz folicular, es decir, cada una de estas estructuras denominadas folículos, contiene coloide, que es un material gelatinoso y eosinófilo en la apariencia al microscopio óptico. Su principal componente es la tiroglobulina, que es una glucoproteína yodada y precursora de las hormonas tiroideas T3 y T4. Como mencionábamos anteriormente, el folículo tiroideo está formado por un epitelio simple de células cúbicas acilíndricas de acuerdo al estado funcional de la glándula. Si la glándula se encuentra en un estado de reposo, incluso pueden observarse de forma aplanada. Representan la foliación celular predominante y son las que toman contacto con la luz del folículo, con el contenido de la luz que se conoce como coloide. Su aspecto tintorial es basófilo y sintetizan una proteína que se denomina tiroglobulina. La tiroglobulina es el constituyente principal del coloide, contenido en los folículos, ¿sí? Las hormonas tiroideas T3 y T4 o triyodo y tetrayodotironina son responsables de mantener el metabolismo basal corporal e intervienen en el metabolismo de los tres componentes, el metabolismo glucídico, el metabolismo proteico y el metabolismo lipídico de la mayoría de los tejidos. Su retroalimentación sigue el ejemplo señalado para el ASA o loop de retrocontrol o retroalimentación, según el cual el factor liberador de hormona tiroestimulante de hipotalámico estimula la actividad de la población tirotrofa de la adenohipófisis para que secrete tirotrofina o TSH, la cual estimula las células foliculares del tiroides para la producción de T3 y T4. Y estas hormonas, la T3 y T4, ejercen un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo, quien a su vez reduce la secreción de TRH o factor liberador de tirotrofina.
Las células foliculares del tiroide, por último, derivan embriológicamente del endodermo y crecen en el piso de la faringe primitiva, luego de lo cual descienden por un conducto denominado conducto tirogloso para adoptar su posición definitiva en el cuello. Para un análisis más detallado de la embriología de la glándula tiroides, hay que hacer referencia al desarrollo de embriología, al desarrollo embriológico en el apartado correspondiente. La otra población, la población minoritaria dentro de la tiroides, que representa aproximadamente el 0.1% de las células contenidas en los folículos, se denomina células C o parafoliculares. Pueden aparecer aisladas o en pequeños grupos de 3 o 4 células entremezcladas entre las células foliculares. Se apoyan en la misma membrana basal y su aspecto es más pálido que las células foliculares y con un tamaño mayor. Hay que decir que si bien se apoyan dentro de la membrana basal, no toman contacto con el coloide, es decir, no alcanzan la luz del folículo. Los gránulos de secreción contienen calcitonina, que es una hormona polipeptídica con efecto hipocalcemiante, es decir, inhibe como principal acción la actividad osteoclástica del hueso. Su actividad está fuera del control hipotálamo hipofisario y en cambio depende de la calcemia, de los niveles constantes de calcio en sangre. Las células son un derivado de las crestas neurales, es decir, su origen es neuroectodérmico, y para un análisis más detallado de su desarrollo hay que remitirse a la guía del desarrollo del sistema endocrino. En las siguientes micrografías puede apreciarse a distinto aumento en técnica de hematoxilina de eosina la organización habitual de la glándula tiroides. Puede verse en la imagen de la izquierda cuál es la arquitectura de los folículos tiroideos. Hay que decir que si bien pueden aparecer distintos tamaños de estos folículos, estas unidades esferoidales o poliédricas, es habitual que el efecto del corte nos genere una imagen tan disímil en cuanto a los tamaños. En la imagen de mayor aumento, a la derecha, puede observarse cuál es la altura del epitelio folicular. En este caso, los núcleos redondeados de las células foliculares nos permiten inferir que la forma de este epitelio es cúbica simple. Asimismo, hay que recordar que en el intersticio de la glándula, es decir, por fuera de los folículos, hay un intersticio muy vascularizado con una red de capilares fenestrados. También puede apreciarse en las dos micrografías de la vista el aspecto refringente del coloide, que es el material que se encuentra en la luz de los folículos. Las glándulas paratiroides son glándulas pequeñas localizadas en el cuello, de un tamaño aproximado de 3 por 5 milímetros, y habitualmente se presentan 4, 2 superiores y 2 inferiores, pero eventualmente son inconstantes. Se localizan detrás de la glándula tiroides y frecuentemente incluidas en su cápsula o bien dentro de la misma glándula, y están organizadas en un estroma constituido por una cápsula y trabéculas de tejido conectivo denso no modelado y un parénquima secretor en el cual se incluyen dos poblaciones celulares, las células principales, que son células pequeñas, pálidas y poliédricas, que son las células más numerosas de la glándula y son responsables de la secreción de paratormona o PTH, y las células oxífilas, que son células más escasas, que aparecen aisladas o formando grupos o masas, y que aparecen en relación a la edad, es decir, suelen aparecer a partir de los 6 o 7 años de edad. Son más grandes que las células principales y muy eosinófilas, por eso se las llama oxífilas, y a diferencia de las células secretoras no poseen gránulos en su citoplasma y por lo tanto tienen una función desconocida. También es común encontrar adipocitos infiltrando la glándula y lo habitual es que la vasculatura esté constituida por capilares fenestrados. La hormona paratiroidea o PTH es una hormona peptídica cuya función principal es elevar la concentración de calcio en la sangre, es decir, es una hormona hipercalcemiante. El mecanismo por el cual esta hormona eleva la calcemia es a través del aumento de la reabsorción de calcio del hueso, es decir, promover la remoción de hueso, la disminución de la excreción urinaria de calcio, el aumento de la excreción renal de fosfato y por último, aumento de la absorción de calcio a nivel intestinal y
regulación de la oxidación de la vitamina D. En la siguiente micrografía, en técnica de hematoxilina eosina, puede verse cómo es la organización de la glándula paratiroides. Asimismo, puede verse la rica red vascular de capilares fenestrados que irriga la glándula. Pueden verse cómo las células oxífilas aparecen en grupos de células muy eosinófilas, fácilmente distinguibles con la técnica. Las glándulas suprarrenales o adrenales son órganos pares situados en el retroperitoneo, montados por encima de cada riñón. Al corte transversal se le conoce dentro de la glándula dos regiones, una región central que representa aproximadamente el 10% de la glándula, denominada médula adrenal, y una región periférica o corteza. La corteza suprarrenal secreta hormonas esteroideas diferencialmente por sus distintas zonas o sectores, mientras que la médula secreta catecolaminas. En la imagen de la izquierda puede apreciarse un corte transversal de glándula suprarrenal, en la que puede verse ocupando el centro del campo la médula, referenciada con M mayúscula, y la corteza. En esta última podemos advertir tres regiones desde la periferia hacia su vecindad con la médula, denominadas zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. A la derecha, en el dibujo esquemático, pueden observarse las tres regiones de la corteza suprarrenal y también la médula y su correspondiente hormona para cada región. Es decir, para la zona glomerular, mineralosteroides, fundamentalmente aldosterona; para la zona fasciculada, glucocorticoides, fundamentalmente cortisona; para la zona reticular, hormonas sexuales, por ejemplo el andrógeno dihidroepiandrosterona; y en la médula suprarrenal, las catecolaminas adrenalina y noradrenalina. En la tabla se referencia que la corteza suprarrenal corresponde al 90% del tamaño de la glándula y está compuesta por tres regiones que desde la periferia al centro se denominan zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. Para la zona glomerular hay que decir que sus células son de forma redondeada o piramidales. Se denomina así porque las células se disponen en remolino u ovillo. La secreción de esta región corresponde a mineralocorticoides, fundamentalmente aldosterona, cuya actividad se sustenta en el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, a través del aumento del estímulo para el aumento de la reabsorción de sodio y agua, y asimismo para estimular la excreción de potasio por parte del riñón. Hay que decir que sus principales activadores de esta región son la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por otra parte la concentración de potasio en la sangre. Esta zona, la zona glomerular, se conoce como la zona hipófiso independiente de la corteza adrenal. Continuando con la descripción de la corteza suprarrenal, aparece la región fasciculada, que es la región más gruesa, representando el 78% de la corteza. Está constituido por células poliédricas grandes y acidófilas que se disponen en cordones paralelos, y su actividad secretora fundamentalmente corresponde a hormonas glucocorticoides, como el cortisol, la cortisona y la corticosterona. La actividad de los glucocorticoides es muy variada, afectando el metabolismo de los tres sustratos metabólicos, es decir, de los glúcidos, de los hidratos de carbono, de los próteos, de las proteínas y también de los lípidos. La actividad de los glucocorticoides es diversa y será revisada más adelante. Y por último, la zona reticular, que corresponde a la región más delgada de la corteza suprarrenal, representando solo el 7% del espesor de la corteza, que está constituido por células redondas pequeñas y acidófilas en cordones anastomosados, es decir, formando una suerte de red. Y su actividad secretora corresponde a esteroides sexuales, tanto andrógenos como estrógenos, que contribuyen al desarrollo del aparato reproductor y de los caracteres sexuales secundarios. En esta vista de la derecha, una micrografía óptica en técnica de hematoxilina eosina, puede apreciarse la región más periférica de la corteza adrenal. Se puede ver la cápsula, constituida por tejido conectivo denso no modelado, e inmediatamente por dentro de esta la zona glomerular. Como puede observarse, la zona glomerular, referenciada con G mayúscula, representa aproximadamente un 15% del espesor de la corteza, y las células adoptan
forma redondeada o disposición redondeada o en asa. Esta región, como ya señaláramos, su actividad corresponde a la secreción de mineralocorticoides, fundamentalmente aldosterona. Entre los cordones de células se pueden apreciar, en este momento no logran verse, pero se pueden apreciar la disposición de capilares sinusoides. Por dentro de la región glomerular puede verse de disposición más rectilínea, en cordones rectilíneos, la zona fasciculada. Acá vemos en la mayor parte del campo una imagen de gran aumento de la zona glomerular. Como puede verse, las células se disponen en cordones de disposición ovillada o en asa, dando lugar al nombre de esta zona. En el gráfico de menor aumento, ocupando la porción superior el ángulo superior derecho de la imagen, tenemos la vista previa. En la siguiente imagen encontramos en la porción de la derecha una micrografía óptica en técnica de hematoxilina-eosina de la región fasciculada de la glándula suprarrenal. Como señalábamos anteriormente, en esta zona las células de disposición también cordonal adoptan un ordenamiento lineal, es decir, aparecen en hileras de una célula de espesor. Representa aproximadamente un 75 o 78% del espesor de la corteza suprarrenal, y característicamente las células que componen esta zona son más grandes, poliédricas y con un citoplasma que aparece cargado de lípidos, de inclusiones lipídicas. Tiene un núcleo central y esférico y grande, y el aspecto de su citoplasma escamoteado o con inclusiones puntiformes le ha valido el nombre de espongiocitos. Entre las hileras de células, entre los cordones de una célula de espesor, aparecen los capilares de esta región, que también son de tipo sinusoide. La actividad de esta región, como ya señaláramos, se basa en la secreción de glucocorticoides, cuyo principal actor es el cortisol o hidrocortisona. Esta zona, a diferencia de la zona glomerular, aparece sujeta bajo el control de la hormona hipofisaria, adrenohipofisaria ACTH, es decir, adrenocorticotrofina. Es decir, esta zona está bajo control completo del eje hipotálamo hipofisario. En esta imagen se puede apreciar, en técnica de hematoxilina-eosina y a mayor aumento, yendo de derecha a izquierda, la transición entre la zona fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal. Como puede observarse, la región de la derecha del campo todavía guarda un ordenamiento en hileras, es decir, lineal, de estos cordones celulares. Mientras que si nos vamos a la izquierda del campo, podemos observar cómo estos cordones se desorganizan en forma más o menos abrupta para transformarse en una suerte de retículo celular, en una serie de células dispuestas en una red. Entonces tenemos hacia la derecha del campo la región fasciculada o zona fasciculada de la glándula suprarrenal, y a la izquierda la región reticular o reticulada. Describiendo nuevamente, entonces la zona reticular representa la porción más delgada, un 5 a 7% del espesor de la corteza. Las células son más pequeñas que en la zona fasciculada y tienen un núcleo hipercromático. Aparecen organizadas en cordones anastomosados, es decir, formando una suerte de red, y secretan esteroides sexuales tanto de tipo estrógenos como andrógenos. Dentro de los andrógenos, el principal es la dehidroepiandrosterona, y eventualmente, o en menor cantidad, glucocorticoides también. Por supuesto que esta zona también depende del control del eje hipotálamo hipofisario a través de la secreción de la hormona adrenohipofisaria adrenocorticotrofina o ACTH, y por supuesto que también su irrigación corresponde a capilares de tipo sinusoide. La médula suprarrenal, dispuesta entonces en el interior por dentro de la corteza de la glándula, aparece constituida por dos poblaciones celulares fundamentales: las células cromafines, que se llaman así por su capacidad de reaccionar con las sales de cromo. Son células derivadas del neuroectodermo que se organizan en cordones cortos y característicamente son células muy grandes, con un núcleo central y con un citoplasma pálido. Estas células cromafines son las encargadas de la secreción de catecolaminas, tanto adrenalina como noradrenalina, cuya principal actividad es el aumento abrupto de la frecuencia cardíaca, la broncodilatación, el aumento de la frecuencia respiratoria y la presión arterial, la vasodilatación y la dilatación pupilar,
y la degradación de glucógeno hepático y su derivación a la sangre para el aumento de la glucemia, y también la liberación para su disponibilidad de ácidos grasos. Toda esta actividad hormonal caracterizada por desencadenarse en forma rápida le da vida. Y en su organización, además de las células cromafines, encontramos neuronas ganglionares simpáticas que aparecen representadas en la vista de la derecha como células ganglionares con CG, entre todo el cúmulo de células cromafines representadas con las letras CC. Por último, hay que decir, muy importante para su fisiología, que la médula suprarrenal tiene una doble irrigación. Por un lado, recibe sangre venosa de los sinusoides corticales, los sinusoides que han atravesado el espesor de toda la corteza, desaguan su torrente vascular hacia la médula, y por otra parte recibe sangre arterial directa a través de las arteriolas medulares. Hay una anastomosis de estos sistemas y finalmente forman las vénulas que confluyen para formar la gran vena medular central, que es tributaria de la vena cava inferior. En la vista tenemos una imagen de mayor aumento de médula suprarrenal. Se pueden ver los grandes espacios vasculares, las vénulas médulas suprarrenales revestidas de endotelio, y en un fondo constituido por células cromafines aparecen en forma parcheada neuronas ganglionares simpáticas. Hacia la hora, ocupando el centro del campo, y hacia la hora 9 aparece un soma neuronal de estas células ganglionares simpáticas que es característico. En el siguiente esquema se puede observar la irrigación de las glándulas suprarrenales. Cada glándula suprarrenal recibe pequeñas ramas arteriales de los tres sistemas mayores, que son las arterias suprarrenales superior, media e inferior. Estos ramos perforan la cápsula y forman un plexo subcapsular, y desde allí parten arterias corticales y arterias medulares que siguen por los tabiques conectivos. Las arterias corticales se capilarizan en sinusoides y luego se vacían a nivel córtico-medular en venas colectoras, ya que a nivel de la corteza no hay sistema venoso. Las arterias medulares irrigan la médula, donde se anastomosan con la red cortical. Las venas medulares confluyen en una gran vena central que sale del ilio como vena suprarrenal. A la derecha de la imagen puede observarse el esquema según Ross. Las siguientes imágenes corresponden al repaso de la actividad. Micrografía de hipófisis en técnica de hematoxilina de eosina. Hacia la izquierda del campo aparece un segmento de la pars nervosa. Los núcleos que pueden apreciarse corresponden a pituicitos, es decir, células de la glía. Inmediatamente adyacente a este encontramos una región basófila correspondiente a la pars intermedia, constituido fundamentalmente por células cromófagas y basófilas. Luego aparece un espacio claro que corresponde al receso de la bolsa de Rathke, origen embriológico de la adenohipófisis, y continuando aparece un corte de la pars distalis, en la cual pueden verse algunos capilares sinusoides y por supuesto las células que constituyen las tres poblaciones celulares, las células cromófogas y las células cromófilas, dentro de las cuales encontramos basófilas y acidófilas representadas en la técnica de hematoxilina de eosina. En este corte aparece una vista de tiroides en técnica de hematoxilina de eosina. Pueden apreciarse los folículos tiroideos conteniendo material coloide. Asimismo puede verse el epitelio folicular, que en esta vista se puede distinguir o se puede señalar como un epitelio cúbico simple, y en algunos segmentos del intersticio, o sea por fuera de los folículos, puede apreciarse la red vascular de la glándula. En esta vista puede apreciarse también con técnica de hematoxilina de eosina un corte de glándula suprarrenal. El corte está tomando fundamentalmente la médula, que ocupa el centro del campo, y adyacente a esta puede advertirse en forma completa la región reticular y un pequeño segmento de la porción o de la zona fasciculada. En la médula suprarrenal podemos advertir, dominando el campo, la presencia de células cromafines
y en forma más infrecuente la presencia de algunos somas de células ganglionares simpáticas. Y por supuesto, interrumpiendo la disposición de estas células, las grandes vénulas, los grandes espacios venosos característicos de la médula. En esta vista tenemos nuevamente un corte de hipófisis en técnica de hematoxina correspondiendo a la pars distalis. Aparecen en forma característica, dominando el campo, grandes células acidófilas. En algunos sectores podemos ver células basófilas y la presencia también en forma frecuente de células cromófobas. En esta imagen en mayor aumento podemos apreciar hacia la izquierda del campo, en técnica de hematoxina, un corte de la médula suprarrenal y en el tercio de la derecha ocupando en forma adyacente la región reticulada de la corteza. En la médula podemos apreciar, dominando el campo, la presencia de células cromafines. No alcanzo a advertir en este corte la presencia de células ganglionares, pero sí los grandes espacios vasculares característicos de la médula del órgano.